Bienvenidos a DNews. Somos Latinoamérica. Soy Magali Schwartzman desde Buenos Aires, Argentina, y estas son las principales noticias. Chile. El Congreso rechazó la reforma tributaria. La Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley para financiar el programa del Ejecutivo, que incluía la reestructuración del impuesto a la renta, reducción de las exenciones tributarias y otras medidas de carácter social. México. Suspenden orden de captura contra Ovidio Guzmán. En su juicio de extradición, el hijo del Chapo Guzmán aseguró no ser la persona que las autoridades de Estados Unidos buscan. Ecuador. Trágico temporal deja 3 muertos y miles de evacuados. La Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador informó que 3 personas murieron a causa de las lluvias que han afectado en Cantón Choné. Colombia. Los diálogos de paz entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional serán en Cuba. Cuba será el país del tercer ciclo de la mesa de diálogos de paz. Petro quiere poner fin al conflicto de casi 6 décadas que ha dejado más de 450.000 muertos. Chile. La Cámara de Diputados de Chile rechazó la reforma tributaria propuesta por el Ejecutivo. El proyecto de ley clave para financiar el programa del gobierno de Gabriel Boric incluía la reestructuración del impuesto a la renta, la reducción de las exenciones tributarias, la aplicación de un nuevo impuesto a la actividad minera e impuestos correctivos que apuntan a promover la preservación del medio ambiente, así como otras medidas de carácter social. El Pleno del Parlamento rechazó la iniciativa al no cumplirse el quórum de 78 votos para avanzar, contando con 73 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones. Un total de 8 congresistas no acudieron a votar, entre ellos varios del grupo oficialista que apoya a la coalición del gobierno. Con este resultado, el proyecto termina su tramitación y el Ejecutivo no podrá presentar iniciativas similares por un plazo de 1 año en la Cámara. Sin embargo, podrá insistir en avanzar a través del Senado, donde tampoco tiene mayoría, introduciendo algunos cambios. Otorgaron la suspensión definitiva a Ovidio Guzmán contra la orden de aprehensión en México. El ratón consiguió una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión que había sido librada por un juez federal en México. De esa manera, el integrante del cártel de Sinaloa se blindó por delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa en el país. La orden de captura en contra de Guzmán López había sido librada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Sonora. Sin embargo, no se dieron a conocer los delitos por los cuales es señalado. De esa manera, esta orden de aprehensión fue suspendida. Cabe recordar que las autoridades de Estados Unidos buscan la extradición de Ovidio Guzmán debido a su implicación en el tráfico de drogas. En total, son 11 acusaciones las que enfrenta Guzmán López. Entre estos cargos destaca lavado de dinero y tráfico de drogas, específicamente el trasiego de cocaína, marihuana y metanfetamina. Las actividades las habría realizado bajo una facción del cártel de Sinaloa, los Chapitos, también conocida como los Menores. Colombia y el Ejército de Liberación Nacional trasladarán a Cuba la negociación de paz. La isla será la próxima sede de la negociación de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla izquierdista, con la que se busca poner fin a la participación de ese grupo rebelde en el conflicto interno del país sudamericano. El presidente Gustavo Petro, quien asumió hace 7 meses como el primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia,
reinició el diálogo como parte de sus esfuerzos por poner fin al conflicto de casi 6 décadas que ha dejado más de 450.000 muertos. El tercer ciclo comenzará luego de una pausa tras la clausura de las sesiones que se adelantan actualmente en Ciudad de México y que han producido avances sustanciales en la agenda de las conversaciones. El Ejército de Liberación Nacional inició en 2017 una negociación de paz en Ecuador con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, pero su sucesor Iván Duque no la continuó debido a que el grupo rebelde no aceptó exigencias como la suspensión de hostilidades. Brasil. Lula presentará esta semana un proyecto de ley contra las fake news que regule los contenidos digitales. El mandatario tiene listo un proyecto para regular los contenidos de las plataformas digitales que sean falsos o que atenten contra el Estado de Derecho. João Brandt, miembro de la Secretaría de Comunicación, planteó que no está pensada una forma de identificación de los contenidos para que sean considerados falsos y reveló que trabajan para conseguir el apoyo de toda la base aliada de Lula para que pueda aprobarse. La difusión de noticias falsas en diferentes plataformas digitales ha sido el bastión de comunicación del bolsonarismo desde antes de la llegada al poder en 2019. La masificación de mensajes en redes sociales ha llevado a la Corte Suprema a abrir una investigación contra Carlos Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, que es acusado de montar un gabinete de odio desde donde se produjeron todos esos contenidos con el aval del padre y el financiamiento del Estado. Bolivia. Autorizan el proceso penal ordinario contra Yanine Áñez. El ministro de Justicia, Iván Lima, comunicó que el juez Israel Claros autoriza el inicio de investigación penal contra la ex senadora por la masacre de Guayani, por los delitos de genocidio y asesinato en la vía ordinaria. El derecho a la verdad es fundamental para las víctimas. De igual forma, el magistrado llamó a la Fiscalía Departamental de Cochabamba a respetar los plazos en el caso que lleva más de 3 años y 3 meses, mientras requirió emitir resolución conclusiva de la investigación preliminar. Asimismo, el juez Claros aceptó ampliar la investigación contra Áñez por lo ocurrido durante la crisis de 2019. Por su parte, la defensa legal de la exmandataria de facto demanda que a la imputada le corresponda un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional al considerarla extitular del Ejecutivo. Ecuador. Trágico temporal deja 3 muertos y miles de evacuados. Los fallecidos fueron 2 ancianos y un joven que fue arrastrado por la corriente de un río que se desbordó en la ciudad de Chone. En total son 2.000 damnificados en la zona tropical. La fuerte temporada invernal también ha provocado deslizamientos de tierra que han bloqueado importantes vías en diferentes partes del país. La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que el 90% de las calles están bajo el agua y se ha declarado el estado de emergencia. Los organismos de asistencia civil han acudido a la zona para apoyar a los damnificados, mientras el presidente Guillermo Lasso anunció que viajará a Chone para coordinar las acciones de ayuda. La situación también obligó a que pacientes del hospital de Chone sean trasladados a otros nosocomios de ciudades cercanas, debido a que su infraestructura fue afectada por la crecida del agua. En las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca y Manta también se han producido intensas lluvias y en algunas de ellas han ocasionado inundaciones de diversa magnitud.
La deforestación del Amazonas reduce las precipitaciones y acrecienta el peligro de incendios forestales en América del Sur. Un nuevo estudio de científicos de la Universidad de Leeds, el cual abarca también regiones de África y el sudeste asiático, ratificó que la escasez de lluvias se relaciona con la tala en la selva tropical. El informe denuncia que cuando los mineros y ganaderos talaron la selva tropical a un ritmo récord, los científicos ya advertían de las consecuencias. Sin embargo, los investigadores todavía están aprendiendo sobre los efectos que las acciones humanas en los bosques producen en el equilibrio del clima local y global. Además, dentro de las conclusiones del estudio, se destaca que la pérdida de precipitaciones puede desencadenar otros bucles de retroalimentación de la deforestación, como un mayor riesgo de incendios forestales, así como obstaculizar la capacidad de los bosques para almacenar carbono y dañar su biodiversidad. Así es la sequía invernal en Francia, España e Italia, lagos y ríos muy por debajo de su nivel normal o completamente secos y campos de cultivo áridos y polvorientos. Antiguamente este era una isla del lago de Garda, hasta que quedó unida a la orilla. Vivo aquí desde hace 18 años y nunca había visto el lago tan seco. Antes venía en barca, pero ahora puedo llegar andando. Esperemos que llueva pronto. Este año Francia ha vivido el periodo invernal más largo sin precipitaciones jamás registrado, con 32 días. En los Alpes ha nevado apenas la mitad de lo habitual y el río Po italiano, que alimenta a gran parte de la agricultura del país, ha bajado un 61% respecto a su nivel normal. La cosecha de arroz en Italia se ve amenazada por segundo año consecutivo. Hay factores del terreno que impiden labrar. El suelo es tan duro que los arados no pueden penetrar en la tierra. Los agricultores no son los únicos alarmados. La falta de nieve implica menos agua de deshielo en los próximos meses para lagos y ríos. Eso se traducirá en menos energía hidroeléctrica de las presas y falta de refrigeración para los reactores nucleares. Francia está preparando un plan de acción para ahorrar agua a escala nacional. Pero por mucho que la gente ahorre, es necesario que llueva más. Los meses de primavera serán cruciales y los meteorólogos no saben cuánto lloverá. Si no resulta suficiente, Europa podría enfrentarse a otro verano de devastadoras sequías. Argentina. Las autoridades indicaron que las condiciones climáticas actuales son propicias para combatir las llamas en el Bolsón. El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales marcó que las condiciones de poco viento y temperaturas templadas serían favorables para el combate del incendio, en el que continúan trabajando 120 brigadistas, bomberos, personal de protección civil y policía. Actualmente hay 220 hectáreas afectadas. Acá estamos viendo, está muy fuerte el fuego ahí, pero bueno, está la avioneta. En tanto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación presentó hoy una denuncia ante la Procuración General de la Nación para que se investigue al hombre que fue detenido el domingo pasado, el presunto autor de las llamas. El Comité de Emergencia Municipal agregó que el incendio continúa activo con menor intensidad, mientras las condiciones climáticas son totalmente favorables. Las provincias de Entre Ríos, Neuquén, Río Negro y Chubut registraron incendios forestales activos, mientras que se lograron extinguir los que afectaban hasta ayer a Mendoza y San Luis. Chile. El gobierno autorizó una nueva prórroga del estado de excepción en las regiones de la Araucanía y Biobío. El plazo adicional de 15 días dejará vigente al régimen hasta el 27 de marzo. Esta extensión es la 19ª renovación del estado de excepción impuesta para enfrentar hechos de violencia en la región, ubicada en la zona central del país. La misma obtuvo 58 votos a favor,
5 en contra y 2 abstenciones en la Cámara de Diputados para su aprobación. Las autoridades han reconocido que esta medida es una herramienta excepcional y transitoria que no es suficiente por sí misma, por lo que han recordado que este mes el presidente del país, Gabriel Boric, anunciará nuevas medidas. Las regiones en las que rige esta medida de excepción sufren desde hace meses una escalada de sabotajes a maquinaria forestal, incendios a propiedades y viviendas, además de robo de madera y tiroteos. Esta herramienta constitucional permite el despliegue militar en la zona para que ayuden a carabineros a controlar el orden público, incluyendo vigilancia en las principales carreteras y caminos aledaños. Perú. El gobierno emitió alerta migratoria contra Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez por ser supuestos coautores del fallido autogolpe. El aviso de vigilancia de la Superintendencia Nacional de Migraciones llega después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobara el informe final que recomienda acusarlos por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración. La congresista Patricia Chirinos fue la encargada de emitir el documento, el cual responde a los informes de 2 dominicales que difundieron imágenes en las que se observa a Chávez realizar coordinaciones antes del mensaje a la nación que pronunció Castillo el día del fallido autogolpe. Además, remarcó que el ex premier Aníbal Torres, con quien fue detenido Castillo, ya cuenta con una alerta migratoria debido a los 18 meses de impedimento de salida que recaen en su contra. Brasil. La Policía Federal investiga si Bolsonaro ofreció una compensación a Arabia Saudita por joyas regaladas. Las autoridades buscan saber si el anterior gobierno ofreció algún tipo de contrapartida comercial a Arabia Saudita en el caso de las joyas valoradas en $3.2 millones y que fueron entregadas en 2021 al expresidente Jair Bolsonaro y a su esposa Michelle. En caso de confirmarse este extremo durante la investigación, en la que se analizarán los acuerdos cerrados con inversionistas sauditas y con el gobierno de ese país, el accionar del expresidente podría considerarse como corrupción pasiva. La historia saltó el fin de semana pasado cuando se reveló que en octubre de 2021 un collar, un anillo, un reloj y un par de pendientes de diamantes fueron incautados en el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo, Guarulhos. La investigación se centra en este paquete y en otra caja destinada a Bolsonaro, que sí habría burlado las aduanas. El caso puede llegar a considerarse como un delito de malversación de fondos, ya que los artículos ingresaron sin pagar impuestos. El régimen de Nicaragua cerró otras 25 ONG y agrupaciones opositoras pidieron la intervención de la Organización de los Estados Americanos. El gobierno de Daniel Ortega canceló este miércoles la personalidad jurídica a la Asociación de Mujeres con Cáncer y a otras 25 organizaciones, incluidas 5 que solicitaron su disolución voluntaria, entre ellas una estadounidense. Suman así al menos 3.323 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018. Según Gobernación, Asociación Mujeres con Cáncer, disuelta el Día Internacional de la Mujer, fue ilegalizada por incumplimiento debido a que no reportaron estados financieros del periodo 2019 a 2022 y su junta directiva estaba vencida desde el 28 de septiembre de 2021. Estas son las noticias económicas del día.
Chile registra una sorpresiva caída de la inflación que reafirma la tendencia a la baja. El índice de precios al consumidor registró una baja en febrero de 0.1%, cuando el mercado esperaba una alza de hasta 0.4%. Es la primera vez desde noviembre de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, que se observa una baja del costo de la vida. El ministro de Hacienda, el socialista Mario Marcel, ha dicho que esta cifra reafirma la tendencia a la baja de la inflación, que viene descendiendo consecutivamente en los últimos 5 meses. Ante esta caída, la inflación ha descendido un 11.9% en un año. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, destacan los descensos tanto del transporte como de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que el año pasado registró un alza anual de 25%. Las carnes y las frutas registraron las bajas de mayor importancia. Sin embargo, el precio del vestuario y del calzado aumentó. Bolivia. El primer día de venta de dólares en el Banco Central trajo largas filas y aglomeración de personas. Las personas acudieron masivamente desde la mañana al Banco Central Boliviano y también a las sucursales del estatal Banco Unión para comprar dólares al tipo de cambio oficial, actualmente en 6.96 bolivianos por dólar, y así satisfacer la demanda inusual de esta divisa en la población. Este movimiento inusual se dio tras conocerse los recientes reportes sobre el nivel de las reservas internacionales netas, que a principios de febrero estaban alrededor de los 3.800 millones de dólares, uno de los niveles más bajos desde 2014. El Banco Central también ha tomado otras medidas, como una exención provisional al reglamento del encaje legal y comunicaciones a las casas de cambio a través de la Autoridad del Sistema Financiero para que activen los mecanismos a disposición para abastecerse de dólares. Colombia. La reforma pensional de Gustavo Petro va a reconocer un año por cada hijo. La primera ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, adelantó que el proyecto incluiría una compensación de género que va a favorecer a las mujeres que realizan tareas de cuidados sin remuneración. La propuesta todavía no ha sido oficializada debido a que el gobierno sigue revisando cuál sería el costo financiero de la misma. El mismo lo está llevando a cabo el Ministerio de Hacienda y el Departamento de Planeación Nacional. Cabe destacar que la reforma pensional ya alcanzó el consenso del Gobierno Nacional, pero aún no se divulga el texto definitivo. Hasta el momento se sabe que va a incorporar al menos 3 pilares, uno de ellos el solidario, que va a otorgar un bono pensional de cerca de medio salario mínimo a quienes no alcanzaron a jubilarse. El IPC de China cayó en un 1% y está en su ritmo más bajo en un año. El índice de precios al consumidor frenó con fuerza su ritmo de avance al caer desde el repunte del 2.1% interanual de enero. El indicador divulgado hoy por la Oficina Nacional de Estadística del país asiático quedó sensiblemente por debajo de lo esperado por los analistas, entre los que el pronóstico más generalizado era el de un avance del 1.9%. El organismo estatal adjudicó la evolución del IPC a factores como el descenso de la demanda de consumo tras las vacaciones o un suministro de mercado adecuado. En términos intermensuales, los precios al consumidor cayeron un 0.5% en comparación con los datos de enero, sorprendiendo también a los analistas que esperaban una subida del 0.2%. Estas fueron las noticias económicas del día. Уважаемый Владимир Александрович. El grupo paramilitar ruso Wagner reivindicó el miércoles haber capturado toda la parte oriental de Bakhmut, epicentro de los combates en el este de Ucrania. Así lo informó el jefe del grupo, Yevgeny Prigozhin, en un mensaje de audio publicado por su servicio de prensa.
En su último informe publicado el martes, el Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos estadounidenses, indicó que las tropas rusas seguramente habían capturado la parte oriental de la ciudad tras una retirada controlada de los ucranianos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que había ordenado el envío de refuerzos, aseguró que sus tropas estaban decididas a defender esta localidad, blanco de los asaltos rusos desde el verano boreal. El mandatario advirtió que la caída de Bakhmut dejaría el camino abierto para que las tropas rusas lleguen a Kramatorsk y a Sloviansk. Esta es la batalla más larga y más sangrienta de esta guerra iniciada en febrero de 2022. Aunque el valor estratégico de esta antigua ciudad industrial es cuestionable, ha adquirido una gran importancia simbólica y táctica ante las enormes pérdidas de ambos lados. Moscú busca una victoria emblemática que compense los reveses encajados en el otoño boreal y le despeje el camino hacia la parte de la cuenca del Donbass en el este de Ucrania que no controla. Ucrania derribó 34 misiles de los 81 disparados por Rusia. El enemigo lanzó un ataque masivo de misiles contra infraestructura crítica en Ucrania, reveló el comandante en un comunicado. Los bombardeos causaron al menos 5 muertos en el país, 4 de ellos en la región occidental de Leópolis y un quinto en la región meridional de Dnipropetrovsk. De acuerdo con el gobernador de Leópolis, un misil ruso destruyó 3 viviendas en un barrio residencial del distrito de Solochiv. Por otra parte, Ucrania sufrió un ataque masivo en distintas regiones que afectó la infraestructura eléctrica. Múltiples explosiones se registraron en la madrugada de hoy en la ciudad ucraniana de Odesa, en las provincias de Kirovar y de Dnipropetrovsk y en la región meridional de Mykolaiv. El alcalde de Kiev reportó también explosiones en la capital, dejando al menos 2 personas heridas. En Odesa, los misiles impactaron en la infraestructura energética. El suministro de energía está actualmente restringido, agregó el gobernador de la ciudad. El gobierno ucraniano activó una alerta aérea en todo el país ante posibles nuevos lanzamientos de misiles rusos o ataques con drones. El jefe de la oficina del presidente de Ucrania pidió que no se ignore la alarma bajo ninguna circunstancia. Este nuevo bombardeo se da en una jornada en la que desde la parte ucraniana se ha informado de la presencia de drones de fabricación iraní lanzados por Rusia y cuyo objetivo serían precisamente instalaciones críticas. Los países de la Unión Europea aceleran el plan para movilizar el stock de municiones para Ucrania. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, recibió el apoyo de los 27 miembros a su propuesta de 1.000 millones de euros para transferir los stocks de munición existente en los estados y, en paralelo, concretar un plan de compras conjuntas. La idea es que el bloque europeo envíe en cuestión de semanas a Ucrania munición de artillería existente en sus propios arsenales por valor de 1.000 millones, cuya reposición será financiada a través del Mecanismo Europeo para la Paz. El jefe de la diplomacia europea afirmó que todos los Estados miembros están de acuerdo en el objetivo último de redoblar el apoyo militar a Ucrania y sostuvo que el acuerdo formal puede estar listo para el 20 de marzo en la reunión de ministros de Exteriores. Por otro lado, Zelensky se reunió en Kiev con representantes con la ONU para extender el acuerdo de exportación de granos. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, busca extender la vida del corredor para el cereal ucraniano a través del Mar Negro, que ha permitido transportar 23 millones de toneladas de alimento crucial para otras regiones. El diplomático indicó que las exportaciones ucranianas y rusas de alimentos y fertilizantes son esenciales para la seguridad alimentaria global. Guterres señaló que hasta que sea posible alcanzar esta meta, la ONU seguirá esforzándose para mitigar el impacto del conflicto, tanto para la población ucraniana como a nivel global. Por otro lado, el funcionario recordó que el Organismo Internacional para la Energía Atómica ha sido movilizado para salvaguardar la seguridad de las centrales nucleares en Ucrania.
31 річниця. Ucrania y Rusia agradecieron el papel de las mujeres en la guerra. En el Día Internacional de la Mujer, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky brindó un pequeño discurso en el que prometió nuevamente la victoria a sus compatriotas que llevan más de un año resistiendo la invasión rusa. Мені здається, важливо сьогодні. Pienso que es importante decirlo hoy. Agradecer a todas las mujeres que trabajan, enseñan, estudian, salvan, cuidan y combaten por Ucrania. Recordar, pensar y agradecer a todas las mujeres que sacrificaron su vida por nuestro país. Всім жінкам, які віддали своє життя за нашу державу. En Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin aprovechó la jornada para saludar a las mujeres que cumplen su deber al servicio del país en una alusión a la ofensiva militar en Ucrania. Ahora que Rusia se enfrenta nuevamente a amenazas directas contra su seguridad y su soberanía, vemos numerosos ejemplos de coraje, determinación, valentía, disposición a defender la verdad, a defender al pueblo y al futuro mismo de nuestro Estado, un futuro que queremos para nosotros. En esta sala hay mujeres que cumplen honradamente su deber militar de servicio y profesional. С честью выполняющие воинский, служебный, профессиональный долг. Defensor autoproclamado de los valores tradicionales ante un occidente que considera decadente, Putin creó por decreto en 2022 la condecoración Madre Heroína para las mujeres que tengan 10 hijos o más. 2 de ellas fueron distinguidas en esta ceremonia en el Kremlin. Cualquiera que critique a los soldados rusos en Ucrania, ya luchen para el ejército ruso o para el llamado cuerpo de voluntarios, podría enfrentarse pronto a una larga pena de prisión. Desde hace un año existe una ley que castiga la difamación pública de los militares, pero es probable que se amplíe también para incluir a estas unidades de mercenarios. ¿Quiénes son esos voluntarios que incluyen en el mismo grupo que a los soldados rusos? No están quiénes son. Y eso me preocupa mucho. Esta nueva ley abarcaría también a los ejércitos privados. Yevgeny Prigozhin, fundador de los mercenarios Wagner, ha pedido al Parlamento ruso que añada el término voluntarios a la ley de descrédito militar. Muchos de los soldados de su ejército son antiguos prisioneros que él mismo reclutó personalmente. Necesitamos talentos criminales. Yo mismo pasé 10 años en la cárcel antes de convertirme en un héroe ruso. Ahora tengo algunos valientes más que están a mi lado. Los abogados se quejan de que desde que comenzó la guerra, el Parlamento ha aprobado varias leyes para reprimir a los disidentes. No se trata solo del grupo Wagner. Creo que con esta reforma de ley, el gobierno busca ampliar su jurisdicción y así castigar cualquier crítica a las denominadas operaciones especiales militares. La nueva ley tiene previstas sanciones draconianas de hasta 15 años en colonias penales. Desde un punto de vista jurídico, es sencillamente absurdo. Cualquiera que haga unas simples declaraciones o dé una información que el gobierno considere falsa, aunque sea probablemente verdadera, puede enfrentarse a enormes penas de prisión. No hemos visto nada parecido desde los años 50. Las reformas ya han sido aprobadas por la vía rápida por el Parlamento ruso. Al final de mes serán sancionadas por la Cámara Alta y rubricadas por el presidente Vladimir Putin. Perú. Pedro Castillo habría autorizado un equipo de inteligencia para espiar a la Fiscalía de Perú. Según la información que posee el Ministerio Público, el exmandatario habría autorizado que Jorge Ernesto Hernández, alias El Español, y su ex asesor, Enrique Mabucoro,
se encarguen de crear un equipo de contrainteligencia para espiar las llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos de Patricia Benavides y Harvey Colchado. Ambas personas se habrían contactado luego con el exoficial de inteligencia naval y empresario de seguridad Carlos Barbadaza, quien asesoraba al congresista fujimorista Luis Cordero Jontay. A este último le habrían ofrecido ser el nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, pero no aceptó. Por su lado, el Ministerio Público realizó diligencias en 6 distritos de Lima y Callao, que incluyeron el allanamiento a una oficina de la Policía Nacional. Además, detuvo a Hernández Fernández en su domicilio. Lula invitó a la calle Pou al G20 de 2024 a celebrarse en Brasil. Así lo informó el canciller uruguayo Francisco Bustillo, luego de una reunión en Brasilia con la diplomacia brasileña. En el encuentro, los diplomáticos acordaron una hoja de ruta para obras de infraestructuras binacionales. Bustillo anunció las obras acordadas en un viaje relámpago a Brasilia, donde fue acompañado por los ministros de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, y de Economía, Azucena Arbeleche. Las mismas son la categorización de binacional al aeropuerto binacional en Rivera, la hidrovía sobre la laguna Merín y el puente sobre el río Yaguarón, que ya habían sido anunciadas por los dos presidentes en el viaje que hizo Lula da Silva a Uruguay. Falero dijo que en la reunión quedó definitivamente claro que estas obras se van a concretar durante este año. El ministro de Transporte y Obras Públicas señaló que en la reunión de ayer en Brasilia, las partes hablaron sobre la modernización del Mercosur y sobre el desafío de concretar el acuerdo con la Unión Europea. Ecuador. El gobierno reactivó los operativos sorpresa en el sistema carcelario. El presidente Guillermo Lasso reveló que un nuevo accionar no anunciado en la cárcel en Guayaquil. Esta madrugada se realizó un operativo sorpresa en La Roca. Los reos se mantienen sometidos e incomunicados, anunció Lasso. El mandatario remarcó que para aumentar el control se va a instalar bodyscan de rayos X en el filtro de acceso. Este tipo de operativos fueron recurrentes en los últimos 4 meses de 2022, momento en que la inseguridad en el país aumentó. En su momento, el traslado sin previo aviso de las personas privadas de la libertad, entre ellos miembros de bandas criminales, y esto aumentó la delincuencia y los ataques contra la fuerza pública en las principales ciudades. Enfrentamientos entre manifestantes y policías en Grecia. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos el miércoles para dispersar a decenas de miles de personas en Atenas que protestaron por la peor tragedia ferroviaria del país. Al menos 57 personas murieron y 14 siguen hospitalizadas, después de que un tren de pasajeros chocara frontalmente con un convoy de mercancías el pasado 28 de febrero. La movilización coincidió con las marchas por el Día Internacional de la Mujer. Hoy estoy aquí por el Día Internacional de la Mujer, con todo lo que está pasando, el patriarcado, el capitalismo, esta tontería y además este trágico accidente que ocurrió en Tempe. Pedimos que los que están a cargo se hagan responsables. Entre los manifestantes, algunos pedían la dimisión del gobierno del primer ministro Kyriakos Mitsotakis, quien atribuyó la catástrofe a un trágico error humano. Los sindicatos ferroviarios respondieron asegurando que habían advertido desde hace tiempo sobre los fallos técnicos que presentaba esa línea. Los dos trenes recorrieron varios kilómetros por la misma vía sin que nadie se percatase hasta que se estrellaron de frente. El jefe de la estación de Larisa, que reconoció su responsabilidad, está en prisión provisional.
Pensamos que este accidente es inadmisible y aún no sabemos con exactitud cuántos murieron. Hoy conmemoramos el Día de la Mujer y se lo debemos a las madres que están llorando por sus hijos. Muchos inconformes también expresaron su resentimiento hacia lo que consideran como la decadencia de los servicios públicos, desde los planes de austeridad impuestos por los acreedores de Grecia para rescatar al país. Censura en Venezuela. Espacio Público computó 28 violaciones a la libertad de expresión en febrero. La ONG indicó que se mantuvo el patrón de hostigamiento y amedrentamiento al discurso crítico de periodistas, medios de comunicación, dirigentes, trabajadores y ciudadanía en general. Durante el segundo mes del año documentamos 16 casos que se tradujeron en 28 violaciones a la libertad de expresión, dijo el boletín de la organización, que denunció el predominio de la amenaza, la censura, el hostigamiento verbal y la intimidación. Asimismo, Espacio Público explicó que el 56% de los atropellos ocurrieron en Internet, de los pocos espacios con los que aún cuenta la población para expresarse y opinar libremente. Además, 14 periodistas y 2 medios de comunicación fueron víctimas de violaciones a su derecho a informar, mientras que la ciudadanía en general se vio afectada directamente en otros 5 casos. Chile. Iniciaron las campañas para elegir a los 50 redactores de su nueva constitución. El periodo será de 2 meses, culminando en la votación del 7 de mayo, que determinará a los miembros del Consejo Constitucional. El órgano comenzará a redactar el nuevo proyecto de ley, luego de recibir el primer borrador del mismo por parte de la Comisión de Expertos. El mismo fue designado por el Parlamento y está compuesto de 24 integrantes, 12 de la Cámara de Diputados y 12 del Senado. El comité comenzó esta semana sus tareas luego de una ceremonia en el edificio del antiguo Congreso de Santiago. Una vez recibido el anteproyecto, el Consejo Constitucional va a disponer de hasta 5 meses para elaborar la propuesta de texto, que luego será sometido a plebiscito por parte de la ciudadanía en una votación universal y obligatoria. La votación se llevará a cabo el 17 de diciembre de este año. Ecuador. La gripe aviar afecta la producción de huevos. El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador informó recientemente que mantendrá el estado de alerta hasta el 27 de mayo próximo para contener la gripe aviar en el país andino. El informe oficial reveló que desde noviembre último hasta febrero pasado se detectaron 15 brotes en las provincias de Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua, Pichincha y Azuay. Cerca de 1.2 millones de aves fueron afectadas con la influenza en esos territorios, en su mayoría dedicados a la producción de huevos. De acuerdo con el ministerio, como parte de las acciones que llevarán a cabo para contener el virus, desde el pasado 3 de marzo inició la vacunación con las primeras 4 millones de dosis que arribaron al país. El organismo considera que la implementación de la medida contribuya a disminuir del 80 al 40% la tasa de mortalidad de aves infestadas. Por su parte, la Corporación Nacional de Avicultores alertó que el precio del buen aumento entre un 15 y un 20% tras una reducción de la población de aves ponedoras.